Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que estamos estudiando ya hace un tiempo, que es Primera de Timoteo, la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Estamos finalizando este capítulo 3. Así que vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 3, 14, 15 y 16. Y luego vamos a pedirle al Señor que nos esté guiando, nos esté instruyendo a través de su palabra. Como oraba José, realmente es el alimento de los creyentes, es su palabra. Y el medio por el cual alguien que no cree en Dios puede creer en Dios es su palabra. No hay otro medio. Es la revelación especial que Dios ha dejado a la iglesia para predicar. Así que leemos versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. En esta mañana pedimos, por favor, tu guía, tu ayuda, tu auxilio, para tener corazones predispuestos a tu palabra, para que seamos tus hijos obedientes a lo que tú nos mandas, pero también, Padre, por favor, si hay corazones aquí que no te conocen, tú les muestres a Cristo y puedan recibir perdón de pecados, vida eterna, Señor, puedan tener esta reconciliación que necesitan contigo, Padre. Te pedimos, guíanos en todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si le ha pasado alguna vez de ir de viaje y equivocarse a dónde tenía que ir. ¿No le ha pasado? Ir, por ejemplo, ¿no? Nunca. Ir, por ejemplo, acá que tenemos Chile, ¿no? Que pasamos la frontera y Chile, uno dice, bueno, Chile no es tan difícil de dilucidar de cómo son las rutas, pero a mí en lo personal me ha pasado de no mirar los carteles, la señalización y perderme. Y ir por un camino y darme cuenta. Bueno, si uno se da cuenta de inmediato, está todo bien. Es como que volvés y enseguida volviste al camino, está bien. El tema es cuando pasan kilómetros, ¿no? Pasan kilómetros, ¿viste? Y no ves ni un cartel y no hay señalización, no hay nada que nos indique que uno está equivocado de camino. En lo personal es frustrante tener que parar y preguntarle a alguien de por ahí, ¿este es el camino a...? Y que te diga, no, tiene que volver como tantos kilómetros. Es frustrante, no tanto por el error en sí, sino porque, por ejemplo, si uno está volviendo de la frontera, el poco tiempo que uno tiene, ¿no? Y eso es complicado, los kilómetros recorridos de más, el gasto de combustible. A veces nos enojamos con el resto de los integrantes del auto, ¿viste? Como que te pones mal. Esto podría servirnos de analogía, ¿no? Con el tema de la iglesia, salvando las distancias, ¿no? Pero la comparación no hace justicia a lo que es la iglesia de Dios. Pero muchas veces podemos perder el rumbo de la misma manera, no darnos cuenta
que nos hemos ido muy lejos y es bueno saber cómo volver. ¿Cómo volver? Que alguien nos diga, esta es la forma. Que alguien nos diga, bueno, el camino es por acá, no por allá. Es muy importante. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está advirtiendo a Timoteo, y de hecho ya lo ha hecho, y sería bueno recordar que Pablo le escribe a Timoteo porque en esta iglesia de Éfeso se estaban enseñando errores doctrinales, estaban perdiendo el camino, se estaban yendo para cualquier lado, estaban perdiendo el rumbo, con temas secundarios, se estaban yendo por la tangente, como decimos. Y estos hermanos estaban en peligro. De hecho, dice que algunos de ellos se fueron del camino. Ahí en capítulo 1, versículo 6, hablando de estas personas que enseñaban errores, dice, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Se desviaron, se perdieron el rumbo. Versículo 19 dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Se fueron del camino, naufragaron, perdieron el rumbo. Y perder el rumbo no es algo como en la ruta, ¿no? Como cuando vamos manejando. Bueno, es un descuido, no vi la señalización. En cuanto a la fe, no es un simple descuido, es algo grave. Es algo grave y uno tiene que saber por dónde ir. Nos puede pasar en la ruta, pero no nos puede pasar en cuanto a la fe. Perder el rumbo es grave. Que una iglesia pierda el rumbo es grave, muy grave. Y ese es el peligro que quiere evitar Pablo acá en esta carta. A lo largo de la historia de la iglesia, el cristianismo en varias ocasiones, si uno hace un estudio así panorámico, en varias ocasiones perdió el rumbo. Pero por la gracia de Dios, Dios fue a lo largo de la historia también levantando hombres que ordenaron el camino y trataron de marcarle el rumbo a la iglesia. La gracia soberana de Dios levantó a esos hombres y Timoteo, en este caso, era un delegado designado por Pablo para hacer esto, para ordenar las cosas ahí en Éfeso. También a Tito, es otra de las cartas pastorales, a Tito también dejó en Creta, fíjese, son unas páginas más adelante, está la carta que Pablo le escribe a Tito y le dice en capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, ordenar las cosas, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Más adelante, versículo 13, hablando de las personas que estaban enseñando cualquier cosa, fíjese cómo le dice, versículo 13, en la segunda parte, repréndelos duramente. Esto es grave. Repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, pierden el rumbo, pierden el camino, pierden las señalizaciones que la palabra de Dios nos ha dejado. Y aquí en 1 Timoteo, incluso al final, fíjese, 1 Timoteo capítulo 6, los dos últimos versículos, el cierre de la carta, vuelve a lo mismo Pablo. Esta era la preocupación de Pablo por las iglesias. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, las cosas que no tienen importancia, que no tienen nada que ver con el Evangelio, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe, se fueron de camino. ¿Por qué razón? Y esta es la pregunta que nos hacemos para esta predicación. ¿Por qué razón las iglesias pierden el rumbo? Porque cuando una iglesia no está en orden, puede perder el rumbo. Y ninguna iglesia está exenta de esto. De hecho, nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Junín de los Andes,
no está exenta de perder el rumbo. Ahora, ¿cómo hacemos? Iglesia, hermanos, ¿cómo hacemos para no perder el rumbo? Muy importante. El primer paso para desviarse y perder el rumbo, y Pablo se lo dice acá a Timoteo, es cuando no hay una limpia conciencia. No hay una limpia conciencia. Se lo dice ahí, hablando de los diáconos, en 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y cuando no hay limpia conciencia empezamos, como decimos, a transar con la verdad. Empezamos a distorsionar la verdad. Empezamos a negociar. Empezamos a ser parciales en nuestras decisiones. Cuando tenemos motivos no piadosos para hacer algo y no estoy centrado en la verdad, empiezo a buscar métodos errados, pragmáticos, una ruta diferente y pierdo el rumbo. Por eso la iglesia tiene un rumbo definido a través de su palabra. Esa es la idea del pasaje. La iglesia tiene un rumbo definido en la palabra de Dios. Pero cuando una iglesia se desordena, está en riesgo el rumbo y la razón de ser de la iglesia. Esa es la idea. Cuando la iglesia se desordena, el rumbo está en riesgo y la razón de ser de la iglesia está en riesgo. Ahora, ¿cómo cuidamos este rumbo? Y por eso tratamos de responder a eso. ¿Cómo tratamos de volver al camino? Bueno, en primer lugar, entendiendo que el rumbo, como dijimos, es dado por la palabra de Dios. En segundo lugar, el rumbo es parte de la identidad de la iglesia. Y en tercer lugar, el rumbo tiene un principio rector innegable. Y ahora vamos a explicar qué es eso del principio rector. Veamos en primer lugar versículos 14 y 15, la primera parte del 15. El rumbo es dado por la palabra de Dios. El rumbo es dado por la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo en primer lugar. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que ya ha escrito Pablo, posiblemente lo que va a escribir a partir del capítulo 4 hasta el final. Pero hemos visto que Pablo está preocupado por poner orden en la iglesia. Esa es la preocupación de Pablo. Claro, la iglesia, todas las iglesias están formadas por pecadores que han sido redimidos, que han sido salvados por el Señor. Eso es una iglesia, básicamente. Es el cuerpo de Cristo, de personas salvadas por el Señor, creyentes que confían en la obra de Cristo, pecadores redimidos, imperfectos. Pero que no nos exime de la responsabilidad de cuidar el orden y el rumbo de la iglesia. Eso es para todos los creyentes. Por eso Pablo ha escrito esto te escribo. Aparentemente ahí lo dice, Pablo tenía planes de ir a Éfeso, no estaba seguro, si usted lee ahí, no estaba seguro, y como no estaba seguro, quería solucionar con urgencia esto que estaba pasando. Le escribe estas cosas por si tarde, le dice. Y fíjese, le escribe aspectos instructivos acerca de cómo se debe ordenar la iglesia. Anteriormente, principalmente, ha hablado del liderazgo, de cómo tiene que establecer obispos, de cómo tiene que establecer diáconos, principalmente eso. Pero fíjese el término que usa Pablo, que es fuerte, ¿no? Quizá en el español no lo entendemos como tan fuerte, pero es fuerte y es mandatorio, es obligatorio, para que sepas cómo debes conducirte. Esto no es opcional para Timoteo, ni para la iglesia. Así tenés que saber cómo conducirte. Obligatorio. De hecho, el verbo ese, sepas cómo debes, es un verbo que ya ha usado Pablo, fíjese en capítulo 3, versículo 2. Se traduce de otra forma, pero dice, pero es necesario que el obispo, y ese es necesario, es el mismo verbo, de sepas cómo debes, el mismo. En capítulo 3, de nuevo, versículo 8, le dice, los diáconos, asimismo deben ser. Es lo mismo, asimismo deben ser, es obligatorio, esto es innegociable. Y de alguna manera Pablo esperó hasta acá para decirle a Timoteo el motivo central de la carta, para que Timoteo y la iglesia sepan cómo deben conducirse, cuál es la conducta
adecuada en la casa de Dios. Ese es el motivo de la carta. Con esta idea, ¿no?, que se une y se sobreentiende de que ese conocimiento va a traer aparejado un resultado en un tipo de conducta de los hermanos. ¿Se entiende? El conocimiento del Evangelio necesariamente en los creyentes trae un cambio de conducta, una transformación de vida. No es solamente un conocimiento intelectual, la vida cambia de la persona. Ahora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo marcamos el rumbo? Y algo importante, acá un paréntesis, un poco grande. Sepa, mi hermano, que ni usted ni yo hacemos lo que queremos en la iglesia. Y eso puede sonar fuerte. No hacemos lo que queremos. Nadie hace lo que quiere en las iglesias. Hacemos lo que Dios quiere. Y lo debemos hacer. No es opcional. Para que sepas cómo debes conducirte. No es opcional. Hacemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por medio de su palabra tenemos esta claridad en el rumbo de la iglesia. ¿Para dónde va la iglesia? Nos conducimos en la casa de Dios de la manera que Dios ha determinado en su palabra. No de otra forma, porque si comenzamos a hacer las cosas según nuestros criterios, perdemos el rumbo, arruinamos todo y por tanto nuestra conducta empieza a ser regida por otras cosas, pero nuestra conducta es regida por las Escrituras. Y cuando nuestra conducta, nuestro andar no está acorde a ello, perdemos el rumbo, básicamente. Tanto el cristiano en lo particular como la iglesia como cuerpo, si deja a un lado las Escrituras, pierde el rumbo. Pierde el rumbo. Fíjese que la verdad de la palabra de Dios no es solamente algo que a usted le queda en su intelecto, en su mente. Es algo que tiene que afectar su vida. Es algo que tiene que afectar mi vida. Se traduce en conducta para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si en la iglesia hacemos lo que queremos, si en la iglesia vemos desorden, como dijimos antes, perdemos el rumbo y la razón de ser de iglesia. ¿Para qué está la iglesia? La casa de Dios, dice. Acá no habla de edificios, ¿sí? Muchas veces, claro, una casa sabe lo que es usted. Es una construcción. Y si bien usa términos de construcción, hay algunas traducciones que dicen familia de Dios. Quizá usted tiene otra traducción y dice familia de Dios. Y puede ser correcto, es mucho más amplia la palabra. La palabra es oikos. Y el oikos para el mundo greco-romano era sí, mi casa, mi familia, pero mucho más amplio. Incluso se incluía a los siervos, a los empleados, el edificio también. El oikos era mucho más grande. De hecho, esa palabra deriva la palabra economía para nosotros. El oikos era muy grande. Y acá habla del oikos de Dios, de la casa de Dios. Otras acepciones hablan de un santuario en donde Dios está en medio. Eso es como la casa de Dios. Dios está en medio. Pero no necesariamente habla de un lugar físico. Hay un autor que dice que estas normas proporcionan directrices para la conducta en el templo donde Él habita por medio de su espíritu. Y no habla de un lugar físico, sino de su iglesia, de las personas. Y asimismo, dice este autor, directrices para las relaciones entre los miembros de su cuerpo, de su pueblo. Entonces, en primer lugar, el rumbo lo marca la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto se pide a Timoteo, se pide a los hermanos, se pide a los futuros líderes de la iglesia. Es decir, todos los creyentes son responsables de su conducta en todo lugar. Y esa conducta determinada por la palabra de Dios. Todos los que son salvados por Dios, por medio de Cristo, como dice Romanos 6, son siervos de justicia ahora. Ya no son esclavos del pecado. Ahora viven para aquel, como dice 2 Corintios 5, para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no viven para sí mismos. Son parte del pueblo de Dios.
Entonces el rumbo está determinado por la palabra, pero también, nuestro segundo encabezado, el rumbo es parte de la identidad de la iglesia. El rumbo, el camino que tomamos, es nuestra identidad. Versículo 15, la segunda parte. Cuando nosotros vivíamos como incrédulos, y usted quizás lo recuerda, ¿por qué cosas se guiaba? ¿Cuál es la frase que usa normalmente el mundo para decir, bueno, este es mi rumbo o sigo? ¿Qué cosa? ¿Qué sigue el mundo? Su corazón. Bueno, tengo una corazonada, dice la gente. Tengo una corazonada con esto y lo hago. Y hago esto o aquello. Porque tengo una corazonada. Mis criterios, mis ídolos del corazón. Eso está diciendo la gente. No lo dice, obviamente, así. Tengo un ídolo en el corazón. No lo dice, pero sí es su rumbo. Son ídolos muertos. Pero la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, de nuevo, es la casa de Dios, dijimos, pero acá dice que es la iglesia del Dios viviente. Tremenda esa frase. Es la identidad que Dios nos ha dado, la iglesia del Dios viviente, la asamblea de los creyentes, la asamblea que pertenece por naturaleza a este Dios vivo. Y esa frase, a medida que usted va avanzando en el pasaje, va incrementando la solemnidad de esto. No es cualquier cosa. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. No solo Dios es el único Dios, sino que Él es el Dios viviente. Muy importante esa frase, porque Él es la fuente, eso está diciendo Pablo, Él es la fuente de la vida. La vida del creyente tiene su origen en Dios, no en sí mismo. Por eso no nos manejamos como queremos, sino como Dios quiere. Pues Él es la fuente de la vida. Él es quien da vida al creyente. Él es quien salva al creyente. Él es quien incluye al pecador en su familia, en su casa, que es la iglesia del Dios viviente. Él lo hace. Dios hace esto. Alguien muerto espiritualmente no puede colocarse a sí mismo en la iglesia, ¿se da cuenta? No, fui a la iglesia. No, quizás fue a una reunión. Pero incluirse en la iglesia es algo que Dios hace por medio de Cristo. No se puede incluir uno en la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente. Él es el que hace eso. Tremendo. Tampoco uno puede cambiar su identidad así nomás. Porque es la iglesia del Dios viviente. Y el Dios viviente es el que me da la identidad, me da vida. Antes era un muerto en mis pecados. Y Él me da vida. Dios lo hace. Entonces, esta frase, fíjese, marca una relación también de la que hay entre este Dios viviente y la conducta de los creyentes. Porque el Dios vivo me ha dado vida, porque Él es la fuente de la vida, y ahora tengo una nueva vida que no es como la vida que antes tenía. Es la vida del Dios viviente. Entonces la conducta de la iglesia es correcto que Pablo le diga a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Claro que hay una relación con este Dios viviente y recién leímos 2 de Corintios capítulo 6. Recién lo leímos, el hermano lo leyó. Y habla de la conducta, no os unáis en yugo desigual. Capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es posible, eso está diciendo. Son preguntas que Pablo hace y que tienen una respuesta muy fácil. No tiene posibilidad. No hay relación, no hay compañerismo, no hay comunión. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial era un ídolo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene parte. No hay relación. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. No hay relación. Y fíjense lo que le dice Pablo.
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. De nuevo, ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y fíjese, por lo cual, esta es la consecuencia, si ustedes son el templo del Dios viviente y no tienen ninguna parte con los incrédulos, ninguna parte con Satanás, ninguna parte con este mundo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido moral. O sea, la conducta de ustedes no puede ser. Ustedes son el templo del Dios viviente. El salir en medio de ellos no es que se tienen que ir al medio de la montaña a hacerse un templo para ustedes y apártense del mundo. No, porque Jesucristo nos ha dejado en este mundo para predicar el Evangelio. Pero ustedes son el templo del Dios viviente, no se olviden. Esa es su identidad. No pierdan el rumbo. Apartaos, no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Tremendo. De hecho, ahí en 1 Timoteo, más adelante lo vamos a ver, Dios mediante, domingo que viene, capítulo 4, en versículo 6, le dice Pablo a Timoteo que si esto enseñas a los hermanos todas estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, no has perdido el rumbo, enseñales esto, no pierdas el rumbo, el camino. Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos de nuevo en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente que es quien nos ha dado nuestra identidad y que también determina nuestra conducta. Esta identidad determina cómo es nuestra conducta y esa identidad también tiene incluida una misión. O sea, por causa de que tenemos esta identidad, tenemos una misión y en esa segunda parte dice la iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. Esta es la misión de la iglesia. Pero antes de explicar qué significa columna y baluarte, es importante decir que la verdad acá está hablando de la revelación divina, que incluye el Evangelio, que contiene todo lo que es la fe cristiana, la doctrina, la teología. Eso es la verdad acá para Pablo. A Timoteo le ha dicho en 1:19 que mantenga la fe y la buena conciencia. Después a los obispos también, versículo 2 de capítulo 3, que sean aptos para enseñar. ¿Qué van a enseñar? La verdad de la palabra de Dios, la verdad. A los diáconos también, que deben guardar, en versículo 9, el misterio de la fe. Está hablando de la verdad, con limpia conciencia, pero todos los creyentes, como familia de Dios, como la iglesia del Dios viviente, acá dice que son columna y baluarte de la verdad. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, columna, entendemos, ¿no? Los que están en construcción y han estado luchando con columnas en esta semana, saben lo que es una columna. Y a algunos nos gustaría, uno que no entiende nada de construcción, hay veces que digo, hay que cortar la columna para poder ver a Lío allá atrás. Me encantaría, pero si llego a cortar la columna, es un desastre. Porque ustedes saben la importancia de una columna. Esa es la función de la iglesia. Ahora, baluarte es una palabra única, no tiene... es de difícil incluso traducción. Algunos estudiosos coinciden que es algo que resguarda, que cuida, no el fundamento. Hay algunas traducciones que dicen el fundamento y no hace justicia porque el fundamento está hablando de que empieza, como que es el origen, pero nosotros no somos el origen de la verdad. La iglesia no es el fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad es Jesucristo, es Dios encarnado, como lo va a decir después. Pero baluarte tiene sentido pensar que es algo que resguarda. Hay otra acepción, y acá me pueden ayudar
los que han estado en prefectura, los estalles marítimos. No sé si o había otra palabra, pero son las cuerdas de las embarcaciones, de esas que tienen velas enormes. Y usted conoce, si vio películas de piratas, por ejemplo, que tienen como esas sogas que sostienen las velas, y a eso se llama este tipo de baluarte, de algo que sostiene. Son cuerdas de acero, ¿no? Los estalles. Lo importante acá es que la iglesia es columna y baluarte, pero no es la iglesia la que inventa la verdad. Para nada. La verdad es la palabra de Dios dada por Dios. La iglesia no inventa nada. Para nada. La iglesia tampoco tiene el derecho de modificar la verdad de la palabra. Por eso enseñamos su palabra, no enseñamos otra cosa. Por eso insistimos en que lea la Biblia, mi hermano. Léala, por favor, porque ahí está el consejo de Dios para los creyentes. Porque la verdad del Dios viviente es el origen de la iglesia y no al revés. No al revés. La iglesia no es el fundamento de la verdad. Otras religiones han considerado esto y han dicho, bueno, la iglesia es la que tiene autoridad para determinar qué es la verdad y modificarla y incluirle tradiciones, incluirle cosas, pero nada de eso. Solamente somos columna y baluarte. Sostenemos, defendemos, anunciamos, pero no la inventamos, ni la modificamos. Muy importante. La iglesia es eso. Y esa verdad es resguardada y sostenida, no solo por medio de la predicación, sino principalmente, y como le dice acá Pablo a Timoteo, por nuestra conducta, nuestras vidas. Como le dice Pablo a los Corintios, sus vidas son cartas leídas por todos. No es solamente una cuestión de intelecto, ustedes son cartas que el mundo lee. Porque usted puede creer las doctrinas correctas, pero si su vida y su perseverancia no van de la mano con esta creencia correcta, usted va a perder el rumbo, va a perder el camino. La iglesia va a perder el camino. Dice un autor, John MacArthur, dice, las iglesias que usan mal, tergiversan, desprecian, relegan a un papel secundario o abandonan la verdad bíblica, destruyen su única razón de existir y van a experimentar ineficacia y juicio. No podemos relegar la verdad de la palabra de Dios. Esa es nuestra identidad. Y somos columnas y baluarte de la verdad. El creyente individual no, la iglesia como cuerpo es columna y baluarte. ¿Qué sentido tiene que tengamos afuera, por ejemplo, un cartel que diga Iglesia Bíblica Junín de los Andes si no somos bíblicos? Y no somos columnas ni baluartes de la verdad y nos conducimos como se nos ocurre. Podemos creer en las doctrinas correctas, podemos ser Iglesia Bíblica Junín de los Andes, pero si nuestras vidas no son bíblicas, ¿qué sentido tiene? ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera perdemos el rumbo y de esa manera no estamos exentos a caer bajo el juicio de Dios por dejar su verdad, porque es su iglesia, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. La iglesia, mi hermano, no es un pasatiempo, no es un juego, no es algo en lo que se nos ocurra hacer lo que queremos. Dios, el Dios vivo, es el que le da su identidad. Y muchas veces, ayer lo leíamos con unos hermanos, muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando usted lee, cuando Dios va a emitir juicios, yo no sé si se acuerda de esa frase, pero muchas veces en los profetas Dios usa una frase tremenda que dice, vivo yo, dice Jehová, vivo yo, que tal cosa o tal otra, vivo yo. Es el Dios viviente, es el Dios viviente que ordena. Por eso Pablo le escribe acá a Timoteo con urgencia, para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, para que la iglesia sepa cómo conducirse, para que no pierdan el rumbo, que recuerden
que son el hogar que el Dios viviente construyó. No la construyó usted, no la construyó Germán, no la construyó los pastores que nos ayudaron. Fue Dios el que ha hecho esto. Por eso es la iglesia del Dios viviente, que Él construye, que Él posee, en la cual habita, y también que como creyentes recordemos que hemos sido llamados a apoyar y mantener en alto la verdad de Dios, la palabra de Dios. Eso es la iglesia. Y eso establece nuestra identidad y nuestra conducta, su palabra. Por eso el rumbo es dado por la palabra de Dios, el rumbo es parte de nuestra identidad. Y en tercer lugar, y último, el rumbo tiene un principio rector innegable. Y déjeme explicarle eso de principio rector. Por definición, un principio rector, es algo que guía la dirección y el comportamiento de una acción. Eso lo va a encontrar en cualquier diccionario. Es algo que guía la dirección y el comportamiento de una acción, de un proyecto, de un sistema. Usted, los que saben de mecánica, tampoco sé de eso, ni de construcción ni de mecánica, no es mi fuerte, pero saben que los motores, por ejemplo, tienen principios rectores, en donde ciertos sistemas responden a principios rectores. En las empresas, por ejemplo, las empresas comerciales también tienen principios rectores. Hay un principio rector muy común que es satisfacer al cliente en los comercios. Entonces el principio rector de todas las decisiones que toman es satisfacer al cliente. En lo personal, algunos, incluso los incrédulos, tienen el principio rector de la regla de oro de Mateo capítulo 7, en donde todas las cosas que quisieran que las personas hagan con nosotros tenemos que hacerlas con ellos, como un principio rector. Y así hay un montón de ejemplos de principios rectores. Pero implícitamente Pablo acá le está escribiendo estas cosas a Timoteo y a la iglesia para que no pierdan el rumbo, para que no pierdan la dirección en la palabra, en su identidad, pero teniendo en claro un principio rector. ¿Cuál es? Bueno, el Evangelio. El Evangelio es el principio rector de la iglesia. Nos movemos y todo lo que hacemos está regido por lo que es el Evangelio, la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es tremenda esta frase. Y ahora la vamos a explicar, pero Pablo va subiendo como de niveles en lo sublime que es esto. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente y va en aumento. Y ahora dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa palabra indiscutiblemente habla de algo realmente grande en la cual formamos parte usted y yo, mi hermano. Esto es realmente grande, no es un picnic, no es una actividad más de la semana, del domingo. Esto es grande, este misterio de la piedad es algo que no se puede negar, dice. Es indiscutible, es algo que no nos podemos poner a discutir del Evangelio. No nos podemos poner a discutir acerca de las verdades del Evangelio, porque es lo que Dios ha determinado en su palabra. Para nada. Es indiscutible, es innegable, es algo verdadero, es algo cierto porque Dios lo afirmó en su palabra. Esto es grande. Esta es la verdad más grande en la cual nos afirmamos. Esta es la verdad más grande en la cual la iglesia se guía. La iglesia tiene dirección porque esto es lo más grande. Es indiscutible este misterio de la piedad. Interesante, porque dice misterio de la piedad. Antes ha usado la frase misterio de la fe, o misterio de Dios, o misterio de Cristo. Pero acá lo relacionan con misterio de la piedad. Y la piedad es la conducta del creyente. Es el creyente llamado a ser piadoso. Entonces este misterio de la piedad habla de la devoción, de la conducta santa de los creyentes. Y la frase que Pablo usa habla de este misterio. ¿Qué es este misterio? Es algo oculto que hay que
descifrar, que está algo encriptado y hay que descifrarlo. No. Pablo no está hablando de eso. Fíjese, acompáñeme a Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Pablo usa muchas veces esta frase, misterio. Capítulo 1, versículo 26. Colosenses 1, 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está el misterio. Ese es el misterio. Más adelante, versículo 2 de capítulo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el misterio que Dios ha revelado ahora. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El misterio de Cristo. Y aquí, en 1 de Timoteo, volvemos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, le dice acerca de los diáconos: uno de los requisitos es que guarden, de nuevo, el misterio de la fe. ¿Qué es ese misterio? Bueno, es claramente el Evangelio. Ese es el principio rector de la Iglesia, el misterio de la piedad. Es el misterio de la fe, es el misterio de Cristo, es el misterio de Dios. ¿Qué es ese misterio? Es algo que antes había estado oculto, pero que ahora es conocido. ¿Cómo ha sido conocido? Por medio de Cristo. Por eso dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio. Ahora revelado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Es la gran verdad de la salvación y de la justicia de Cristo a mi favor. Este es el misterio de la piedad que había estado oculto. Esto es lo que produce piedad en los que creen. Por eso dice misterio de la piedad. Porque el creyente que es justificado naturalmente va a empezar a transformar su vida a la luz del Evangelio. Naturalmente. Va a pasar eso. Hay veces que nos preocupamos y decimos: no, fulano, mengano, que no avanza en su fe y que vive con patrones de pecado tremendos. Bueno, dese el crédito de dudar de su fe, de su salvación. Porque el misterio de la piedad, el Evangelio, transforma la vida. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. La iglesia está conformada no por personas perfectas. No estamos hablando de eso. De santos que andan con aureolas por todos lados. No. Estamos hablando de personas imperfectas con sus limitaciones, creciendo en este rumbo que están tomando en el misterio de la piedad. Pero que hay transformación de vida, sin duda. Sin duda. Porque Cristo ha obrado en esa persona el misterio de la piedad. Entonces fíjese cómo esto conecta, ¿no?, con el pedido que Pablo hace de una correcta conducta en la iglesia que es de Dios, guiada por su palabra, teniendo este misterio como principio rector para la piedad. Y probablemente, y acá voy a ir rápido para allá, finalizar, acá hay 6 líneas que forman parte aparentemente de un antiguo himno: Dios fue manifestado en carne, etc. Las 6 líneas aparentemente eran un himno o un credo, no se sabe bien, de la iglesia primitiva.
La discusión es muy larga acerca de cómo se divide. Algunos dividen 3 y 3, otros dividen línea por línea, otros dividen de 2 en 2, 3 grupos de 2. Yo opté me gustó, porque los 3 tienen buenos argumentos, pero la de las 2 líneas me pareció como más ordenado, de tomar los paralelos, ¿no? 2 líneas, 3 grupos de 2 líneas. Las primeras 2 líneas hablan de la obra de Cristo cumplida. Fíjese que dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Algunos manuscritos o algunas traducciones no dicen Dios, dicen el que fue manifestado en carne. Está hablando de Jesucristo. Él fue manifestado en carne. Y la manifestación de Cristo en la encarnación es ese misterio ahora revelado en Jesucristo. Y que dice que fue justificado en el Espíritu o por el Espíritu. Se puede traducir también así, justificado por el Espíritu. ¿De qué manera fue justificado Cristo? En su resurrección. En la resurrección, esa palabra justificado habla de alguien que fue reivindicado. O sea, Cristo, todo lo que dijo, todas las verdades fueron confirmadas por la resurrección. El Cristo resucitado. Eso es justificado por o en el Espíritu. Las 2 primeras líneas entonces hablan de la obra de Cristo cumplida. Las segundas hablan de cómo esa obra fue revelada, dice. Porque fue visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Y es notable, si usted lea los evangelios en su casa, pero se va a dar cuenta, es notable cómo en el ministerio terrenal de nuestro Señor los ángeles participaron activamente. Lo observaron, lo atendieron. Incluso los demonios, que son ángeles caídos, lo reconocían. Reconocían quién era Jesús. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le decían. Entonces fue visto de los ángeles realmente. De todos los ángeles. Desde su nacimiento hasta su resurrección, su ascensión, los ángeles fueron testigos realmente de este misterio revelado. En Lucas 15:10 dice que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué se alegran? ¿Por el pecador que se arrepiente? No, por la obra de Cristo. Por la obra de Dios en el pecador. Pues si no nos centramos en nosotros y decimos, no, mirá, los ángeles se alegran porque yo me arrepentí. No, se alegran porque la obra de Dios es tremenda. Es increíble. Es grande el misterio de la piedad. Es grande. Los ángeles por medio de la vista. Los gentiles por medio de la predicación. Así les fue revelado este misterio. Etnos. No necesariamente la palabra gentiles, etnos, habla de solamente los gentiles, sino de todos los pueblos. Habla de todas las naciones, de todo tipo de personas. Entonces, en primer lugar, la obra de Cristo ha sido cumplida, ha sido revelada. Y en tercer lugar, las 2 últimas líneas hablan de la respuesta a esa revelación de esa obra cumplida. Fíjese, la primera respuesta, bueno, es clara, ¿no? Que a raíz de la predicación, muchos van a creer en el mundo. Ha sido creído en el mundo. La iglesia, lo dijimos antes, es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia es la predicadora de este misterio de la piedad. Entonces, claro, muchos van a creer de los incrédulos. ¿De qué manera el incrédulo va a creer y se va a arrepentir? Como dice Pablo, ¿no? Al final de Romanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces la iglesia tiene esa función de predicar este misterio de la piedad. Y así la gente va a creer. No hay otra forma. No hay otra forma de que el incrédulo entienda que el único medio por el cual el pecador puede recibir perdón de pecados y vida eterna es por medio del Evangelio. Pero fíjese, la última línea, también vemos la obra cumplida. Dios, el Padre, dio su veredicto en esa última línea, aprobando todo lo demás, el misterio de la piedad culminado,
recibido arriba en gloria. Hebreos 1:3 dice, el cual, está hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, fue recibido en gloria. Esto es la confirmación. En estas líneas, mis hermanos, vemos un precioso, si usted necesita un resumen del Evangelio, ahí lo tiene, el misterio de la piedad. Las 6 líneas hablan del Evangelio. Y la Iglesia tiene este misterio de la piedad para confesarla, para conducirnos, para no perder el rumbo. Somos columna y baluarte de la verdad, mantenemos en alto, y este misterio es el que moldea nuestra conducta, nuestras vidas delante de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso las instrucciones anteriores, de capítulo 1, 2 y 3, y las que siguen, tienen como base teológica esta gran verdad del misterio de la piedad. Esto que habla de Cristo, que es el Señor y el Salvador de su iglesia. Ahora, con todo esto, vuelvo a preguntarle, ¿cómo podríamos responder a la pregunta del sermón? ¿Por qué razón las iglesias pierden su rumbo? ¿Por qué razón? Bueno, tomando estos 3 encabezados, simplemente podemos ver de qué manera podemos perder el rumbo. Bueno, en primer lugar, porque se deja de lado la autoridad, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras. Eso es una forma de perder el rumbo. Deje de lado las Escrituras y los cristianos, las iglesias van a perder el rumbo. Incluso muchos dicen ser cristianos y están súper convencidos de ello, pero ignoran, rechazan, se rebelan y hasta tergiversan las Escrituras para acomodarlas a su estilo de vida. Y eso es grave, eso es perder el rumbo. Y por lo tanto no solamente pierden el camino, sino que esto se evidencia en vidas que son confusas, en vidas que no tienen realmente claridad a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque han dejado de lado el consejo de Dios en su palabra. Empiezan a manejarse de forma que no es coherente a lo que Dios quiere para sus hijos por medio de su palabra. Esa es la primera forma de perder el rumbo. Pero en segundo lugar, podemos perder el rumbo como iglesia si no entendemos bíblicamente lo que es una iglesia. Y entonces no solamente no entiendo mi identidad personal y como cuerpo, sino que empiezo a establecer normas y criterios de pensamientos carnales y trato de ordenar la iglesia a mi medida. A mi medida. Y no es así. Dios lo ha establecido en su palabra. Como dijimos, no somos inventores de la verdad. La verdad de su palabra está ahí en su palabra. No somos inventores de nada. Y eso es glorioso porque te da una tranquilidad de decir, yo tengo que predicar su palabra, no tengo que inventar nada. No tengo que establecer normas o cargar a la gente de leyes, de nuevas leyes para tratar de ordenar la iglesia. No, la iglesia se ordena en su palabra, no de otra forma. Dios nos ha dejado su palabra y la iglesia tiene que predicar esto con fidelidad, no otra cosa. Es muy fácil, lo dijimos, irse por la tangente, perder el rumbo. Es súper fácil. Ocuparnos de cosas secundarias y a esas cosas secundarias darle un valor superlativo que no lo tiene. Hay gente que le preocupa, y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero le preocupa diferentes ministerios de diferentes cosas. Y si no está ese ministerio o ese área, es como que le falta algo en su vida. Y en realidad el Señor nos ha dejado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, está en su palabra. No necesitamos más actividades o más cosas para ser mejores cristianos. Usted necesita obedecer su palabra. Este es el misterio de la piedad. Esta es la forma que Dios nos ha dejado, mi hermano, para manejarnos en este mundo, para saber cómo conducirnos como iglesia. Pero en tercer lugar, dijimos, podemos dejar a un lado la autoridad de la palabra
podemos no entender bíblicamente lo que es la iglesia. Pero en tercer lugar y último, la iglesia pierde el rumbo porque han perdido este principio rector que Dios nos ha dejado en su evangelio. Es tremendo. Por eso, es glorioso, ¿no? Como el Señor nos ha dejado la cena del Señor para no perder el principio rector. Este es el evangelio. Si la obra de Cristo, mi hermano, no es suficiente para salvar al pecador, si su venida, su encarnación, su vida perfecta, su sacrificio completo, si todo eso no es suficiente, si su resurrección y su ascensión gloriosa, que nos habla de su pronta venida, no es suficiente, hemos perdido el principio rector de la iglesia. Cerremos las Biblias, vamos a casa y hagamos otra cosa. Porque hemos perdido el evangelio, lo que le da vida a la iglesia, que es la casa de Dios y es la iglesia del Dios viviente. No podemos perder eso. Como le dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía muy en claro cuál era el principio rector de su vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo era el principio rector de su vida. Y acompáñeme para terminar, 1 Corintios, capítulo 1. Voy a ir un poquito más atrás, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo y predicamos su palabra. Y predicamos el misterio de la piedad. Predicamos eso. ¿Cómo no perder el rumbo? Predicando a Cristo. Predicando el misterio de la piedad. Manteniéndose en su palabra. Y por último, 2 Corintios. Y ahora sí, les prometo. Si no me van a tomar de mentiroso. Siempre digo, vamos a terminar y nunca terminamos. ¿Qué pasa? 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Este es el misterio de la piedad. Y esta es la forma que como creyentes y como iglesia tenemos para no perder el rumbo. Así que mi hermano ore por sus hermanos, por su iglesia, para que el Señor nos mantenga en el camino. Y si hay momentos en donde aparentamos perder el rumbo, pidámosle misericordia al Señor para encontrar esas señales, esas luces rojas que nos digan, no es por acá, es por acá, por su palabra. Ahí está el rumbo de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Damos gracias por la claridad con la que Pablo le escribe a Timoteo, pero a su vez, cómo Timoteo tiene que tener el valor y las energías de tu parte para transmitir esto a la iglesia, y cómo eso providencialmente nos ha llegado a nosotros. Qué bendición poder leer esto y saber que esto está escrito para que todos los creyentes sepamos cómo conducirnos como iglesia de Dios, recordando que la iglesia es tuya, es la iglesia del Dios viviente, y recordando el fundamento y lo que guía a la iglesia, que es tu evangelio. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo, por haber tenido la misericordia de buscar pecadores que no merecíamos esta gracia tuya, y hoy poder reunirnos y rendirte culto. Señor, te damos muchísimas gracias, porque nada de lo que hacemos tendría sentido sin tu evangelio, y confiamos también en el poder que tiene el evangelio para salvar a los pecadores, Señor. Por eso, como siempre lo hacemos, pedimos por favor que si aquí hay corazones que no te conocen, que aún se mantienen en su autonomía, en su autosuficiencia, y piensan que están bien, Padre, muéstrales que están mal delante de ti. Muéstrales a Cristo, el único medio por el cual el pecador puede recibir perdón de pecados y vida eterna. Dales el arrepentimiento, la fe que necesitan. Ábreles sus ojos, Señor. Dales vida por medio de tu Espíritu. Es el anhelo que tenemos como iglesia, que muchos pecadores vengan al conocimiento de tu Hijo. Ese es el deseo, pero también, Padre, pedimos, por favor, nos ayudes como iglesia a mantener el rumbo, a no perder de vista a Jesucristo y a este misterio de la piedad. Y conforme vamos creciendo en esto, profundizando en estas cosas, Señor, también nos ayudes a vivir vidas que realmente sean coherentes con estas verdades. Señor, por favor, te pedimos, ayúdanos, porque nos conoces a cada uno, y sabes lo frágil que somos, lo débiles que somos para mantenernos en el camino, y cuántas veces necesitamos no solamente que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, muchas veces necesitamos otros hermanos que nos digan, no es por acá, es por tu palabra. Señor, ayúdanos también a tener este ministerio de los unos a los otros, cuidarnos de no perder el rumbo, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.